Hola amigos, ya estamos aquí de nuevo con el segundo vídeo de la semana. Espero que todos os encontréis muy bien y también vuestras familias. Voy a empezar por las propuestas para los más jóvenes de la casa, aunque también para los adultos porque son álbumes muy entretenidos. Hoy voy a empezar por el cómic. Y en homenaje a Uderzo, que es el creador de Asterix y Obelix, que falleció hace unos días, he traído tres álbumes, unos más recientes y otros más antiguos. El primero es Asterix el Galo. Es un número mítico, porque en este cómic con guión de Gostini y los dibujos de Uderzo, eh, se cuenta la historia de cómo los romanos intentaron robarle el brebaje mágico a los galos, con el que se hacen tan fuertes. Y nos cuenta cómo infiltraron a un espía y, en fin, es una historia divertidísima, de las mejores de Asterix, en usado. Luego os voy a presentar también el álbum de Asterix y los Normandos, que también es uno de mis favoritos. Está muy divertido porque aquí nos cuentan la historia de un pueblo vikingo, ¿no? Que, bueno, se sienten muy ignorantes porque oyen que todo el mundo dice que ellos no conocen el miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen una reunión y dicen que cómo puede ser que sean tan ignorantes, que no conocen el miedo, y acuerdan hacer un viaje ultramar para aprender lo que es el miedo. Con la mala fortuna de que escogen ir justamente a donde están los galos, que precisamente, si por algo se caracterizan, es por no tener miedo. Es una historia muy divertida. El último, que es el más acorde con estos momentos, es Asterix en Italia. ¿Y por qué digo que es muy acorde con estos momentos? Porque resulta que aquí aparece un personaje que nos va a permitir reírnos de ese nombre que tanto miedo nos da estos días. Porque resulta que en Asterix en Italia nos cuentan cómo se organizó una carrera de cuadriga a través de la península de Italia, en la cual participa Asterix y Obelix, y resulta que los romanos escogen a un representante de su pueblo para esa carrera, y ese representante es el coronavirus. Entonces este álbum se ha hecho ahora muy famoso, es de 2017, se ha hecho muy famoso por eso, porque aparece como personaje este nombre que tanto oímos estos días, ¿de acuerdo? Pasando ya a literatura más seria, hoy os voy a hablar de varios títulos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que son realmente importantes dentro de la historia de la literatura universal. Y voy a empezar por un autor español muy prolífico y, aunque conocido, no suficientemente reconocido, es conocido pero no suficientemente reconocido aquí en España, porque a nivel internacional está fuera de toda duda, ¿no? Y es Vicente Blasco Ibáñez. Y os traigo una de las novelas de su llamado ciclo valenciano, que es quizá la más importante, o a mí me parece de las mejores, que es La Barraca. Además os presento un ejemplar que tenemos en la librería, que es de 1919, que es realmente bonito. Este libro se escribió a finales del 1890, no sé si sería el 1897, 1898, creo que en el 98. Y nos cuenta una historia bastante dura, encuadrada en ese estilo que se llamó naturalismo, donde podríamos también meter a Zola, ¿no?, por ejemplo. Y nos cuenta pues cómo hay un agricultor que tiene una parcela arrendada, y a causa del precio al que se le quiere poner el arriendo, pues lleva allí toda la vida pero no puede pagarlo y se ve obligado a marcharse de allí con el descontento de todos sus vecinos.
¿Qué sucede? Pues que al final nadie quiere ocupar la parcela, pero hay una familia muy necesitada que se ve en la obligación de coger esa parcela a cambio de los primeros meses o años no pagar el arrendamiento. Y los vecinos pues se enfadan mucho y empiezan a rechazarlo y, en fin, nos cuentan una situación propia de una época de crisis económica y me parece una novela dura, pero muy fácil de leer y muy entretenida para entrar en el universo de Blasco Ibáñez. Después os voy a hablar de un libro que no tengo aquí ahora mismo para mostraros porque se me ha olvidado en la librería y bueno, os digo cuál es y ya a partir de ahí hablamos, ¿de acuerdo? Son los cantos de Maldoror. Los cantos de Maldoror pertenecen al conde de Lautréamont, que en realidad era un apodo, porque su nombre verdadero era Isidore Ducasse, ¿de acuerdo? Este es un libro de final del siglo XIX muy importante porque se le considera por los propios surrealistas precedente de esta corriente, del surrealismo. Breton era un admirador de este libro, que es un libro maldito, es un libro que en su primera tirada se hicieron de él solamente 10 ejemplares, imaginaros, nadie se atrevía a sacarlo y además se le considera a este escritor un renovador con este libro de la poesía francesa de finales del siglo XIX. Es un libro muy influyente y un libro maldito y de una actualidad inaudita, porque yo le comentaba a algún cliente de la librería que en mi opinión la figura del Joker sí, del enemigo de Batman, del que hemos visto este año una película magnífica, pues el Joker yo creo que nace del protagonista de esta novela, de Maldoror. Y ahora os voy a leer un fragmento que veréis que lo justifica o que lo puede justificar bastante, ¿de acuerdo? Dice en las primeras páginas del libro, está hablando en primera persona ese personaje, Maldoror, que es el narrador, y dice: he visto durante toda mi vida a los hombres de estrecho hombro, sin exceptuar ni uno solo, cometer actos estúpidos y numerosos, embrutecer a sus semejantes y pervertir las almas por todos los medios. Llamen gloria a los motivos de sus acciones. Viendo tales espectáculos, quise reír como los demás, pero eso, extraña imitación, era imposible. Así que tomé una navaja cuya hoja tenía un filo acerado y me abrí las carnes en los lugares donde se unen los labios. Por un instante creí alcanzado mi objetivo. Miré en un espejo esa boca lacerada por mi propia voluntad. Era un error. La sangre que corría en abundancia de ambas heridas impedía, además, distinguir si aquella era en realidad la risa de los demás. Pero tras unos momentos de comparación, vi que mi risa no se parecía a la de los humanos, es decir, que no me reía. Como veis, pues ese gesto que hace el Joker de cortarse las comisuras de los labios y esa risa que no es una risa divertida, sino una crítica al ser humano, es la que late en este libro, hay otro momento en el que el autor dice: mi poesía consistirá solo en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al creador, que no hubiera debido engendrar semejante basura. Esto lo dice en el canto segundo. El libro tiene una forma de narración de carácter épico y tiene tintes autobiográficos. La persona que lo escribió tenía 22 años
y murió con solamente 23. Y, en fin, es una obra que, como digo, fue el germen del surrealismo, del que ahora os voy a dar otros ejemplos, ¿no? El siguiente libro que traigo es un libro también de un maldito, pero en este caso de un maldito español. Tengo el orgullo de decir que este libro que se ha reeditado ahora, lo traje por primera vez a la librería Orwell al inicio de nuestro arranque y, lo traje porque alguien lo mencionaba por ahí en otro libro, era un escritor del que no se sabía gran cosa, ¿no? Y bueno, cuando leí esa obra de la que os voy a hablar, que se llama Crimen, el escritor Agustín Espinosa, es un canario que escribió esta obra en el año 1934, ¿de acuerdo? Es decir, que estábamos todavía en la época de la Segunda República, pero en el bienio negro, en el bienio conservador. Bueno, pues esta obra de Agustín Espinosa, que era un profesor, causó verdadero escándalo. Y no solamente causó escándalo, sino que en el 36, cuando llegó la dictadura de Franco, cuando estalló la guerra civil, pues ya este hombre se le tachó ideológicamente y este libro desapareció y su obra se prohibió, de forma que hemos tenido muchos estudiantes en la librería del último curso de Filología Hispánica, incluso profesores, que decían que no sabían quién era, no lo conocían. Este año, curiosamente, le han dedicado el año de las letras canarias. Pues bien, este libro es una evolución de lo que sería el surrealismo, una evolución pero del surrealismo francés. Agustín Espinosa era amigo no solamente de André Breton, sino que también era amigo de Luis Buñuel. Y otra de las cosas que le recriminaron es que intentó que se proyectara en los cines de Canarias la película surrealista La Edad de Oro. De manera que este hombre pues ha estado olvidado. Es una obra cortita, pero interesantísima, porque no podemos decir que sea una novela, no podemos decir que sea poesía, no podemos decir que sean relatos. Es una narración con carácter poético que gira en torno a un asunto muy determinado, que es un crimen en el que un hombre de edad avanzada asesina a una chica joven que es su amante o su esposa, no se sabe muy bien, pero lo interesante no es el asunto, es la forma en la que se escribe, que es realmente novedosa. Este libro es para personas, digamos, que se consideren avanzadas dentro de lo que es la lectura, ¿no? Porque su lectura es difícil. Es un libro breve, pero su lectura es difícil. Pero muy recomendable, de verdad. Después quería hablaros de una obra filosófica, de un filósofo que está muy en boga ahora mismo. Es un surcoreano de nombre difícilmente pronunciable para nosotros, Byung-Chul Han, ¿de acuerdo? Este libro se llama La agonía del héroe. Este filósofo se hizo famoso por otro ensayo que se llama La sociedad del cansancio, en el que hace un abordaje a nuestra sociedad tardoindustrial, digamos, ¿no? Y nos dice que en cada época hay una serie de enfermedades que son características de una época, ¿no? Y en la nuestra dice que la enfermedad característica o las enfermedades características son la depresión y el TDAH. Hace un análisis muy pormenorizado de los males de nuestra época. Y en esta obrita, que veis que es delgadita pero que tiene mucha enjundia, La agonía del héroe,
sigue hablando de los mismos temas, pero aplicado a las relaciones amorosas, ¿de acuerdo? Iría un poco en la misma línea que otro filósofo polaco que escribió una obra llamada Amor líquido, ¿de acuerdo? Y, y en la agonía del Eros lo que se hace es un análisis de cómo el consumismo voraz en el que nos encontramos, sumado a la inmediatez de los medios de comunicación, han hecho que el eros, el amor y también el erotismo se hayan convertido en un producto más. Y eso explica mucho el tipo de relaciones a las que nos exponemos hoy en día de pareja, ¿no? La, digamos, la inestabilidad de las relaciones y la dificultad de las mismas. Entonces es un libro también complicado de leer, finito, pero un libro de filosofía, ¿de acuerdo? Filosofía seria y muy actual. Hasta aquí mis recomendaciones de hoy. Me quedo con ganas de hablaros de algún libro más, pero veo que ya llevo 16 minutos hablando y no quiero daros mucho la vara. Os deseo que tengáis buen fin de semana y una vez más os agradezco el apoyo y el afecto que estáis expresando hacia la librería. No sé cuánto tiempo más seguiremos funcionando en esta situación tan difícil, pero espero que una vez pasada pues podamos volver a la normalidad y a atenderos desde nuestro local. Lo dicho, hasta luego.